Buenas amigos de YouTube, mi nombre es Jenny Venegas y a continuación vengo a hacerles un aporte. Este aporte está relacionado con las herramientas de desarrollo Visual Studio 2012 y el SQL Server 2012. En este caso, este video tutorial está orientado para que ustedes logren aprender a cómo realizar una conexión entre un web form y lo que es el Visual y el SQL Server. Entonces, en mi caso, dentro de mi SQL Server tengo una base de datos denominada tutorial, la cual tiene dos tablas, una denominada empleados y otra denominada persona. En este caso, la única tabla que vamos a utilizar es la tabla persona, la cual tiene los siguientes campos. Tiene identificación, que es de tipo varchar, tiene nombre, que es de tipo varchar, tiene apellidos, que es de tipo varchar, y tiene edad, que es de tipo entero. Entonces, la idea es lograr realizar una conexión entre un web form y lo que es el SQL Server para poder insertar una persona. Entonces me voy a mi Visual Studio y aquí tengo lo que es un formulario web para poder ingresar los datos de esa persona. Como aquí podemos ver, la identificación, el nombre, los apellidos y la edad. Pero lo que primero tenemos que darle importancia es cómo podemos realizar la conexión entre ambas herramientas, entre el SQL Server y entre el Visual Studio, para que nuestra aplicación WebForm tenga conexión a base de datos. Entonces en mi caso yo hice una clase a la cual le llamé conexión. Entonces acá tenemos una clase denominada conexión. Y acá tenemos lo que es el import system data.sql y el import system.data SQL client para poder utilizar estas variables, tanto la variable de tipo conexión, que es SQL connection, la variable cmd, que es de tipo SQL command, y la variable dr, que es de tipo SQL data reader. La primera la vamos a utilizar para poder realizar la conexión a la base de datos, la segunda para poder utilizar las sentencias select, update, insert o las que vamos a ocupar. En este caso simplemente sería la del insert y la del select, y el SQL Data Reader, que nos va a ayudar a realizar una función para poder comprobar si la persona que vamos a registrar ya se encuentra registrada. Entonces acá tenemos nuestro módulo de conexión, tenemos una función que nos va a retornar conectado si es que se conectó a la base de datos, y si no se pudo conectar se va a imprimir no se pudo conectar junto con el error por el cual no se pudo conectar. Justamente eso es lo que hace ex.toString, recordando que ex es una variable de tipo exception que la captura el catch. Entonces aquí, como pueden ver, decimos con, que es nuestra variable de conexión, es igual a new SQL connection, y acá van a insertar la cadena de conexión que va a hacer referencia a su base de datos. En mi caso vemos que aquí hizo Jenny Venegas haciendo referencia al nombre de mi servidor. Ustedes acá deberán poner el nombre del servidor que ustedes utilizan, y acá el nombre de mi base de datos, que en su caso ustedes deberán colocar el nombre de la base de datos que ustedes quieren utilizar. Entonces, una vez que hemos asignado la cadena de conexión, simplemente decimos con .open para poder abrir la conexión. Aquí tengo otra función que lo que se encarga de es una función que nos devuelve un boolean, un true o un false, dependiendo si la persona que vamos a insertar se encuentra o no se encuentra en la base de datos. En este caso yo declaro una variable que la denomino estado, que es de tipo boolean, y la inicializo en false. O sea, primero la inicializo en false, luego abro un try catch para poder hacer una sentencia que en caso de que me arroje algún error me lo detecte, y acá hago una consulta que me devuelva todos los datos de una persona donde la identificación sea igual al ID que yo selecciono. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago esta consulta y esta consulta no me arroja ni un registro, o sea, si no existe ni una persona registrada, nunca se entraría a ejecutar este ciclo while, porque la consulta no arroja ningún error, ningún registro, disculpe. En caso de que se haga esta consulta y arroje uno o más registros que tengan esta identificación, se entrará a ejecutar el ciclo while, y por ende nuestra variable, que es de tipo boolean, pasaría true, indicando que existe al menos un registro que tenga esa identificación. Entonces, si no existe, va a volver un false, y si existe, devuelve un true. Eso es justamente lo que se encarga de determinar si la persona, o sea, si la identificación que estamos introduciendo es de una persona que ya está o no registrada. Aquí tenemos un procedimiento que se encarga de insertar los datos dentro de la tabla persona, que se llama insertar persona. Como ustedes pueden ver, aquí recibe el byval string, que es el nombre o el parámetro que va a ocupar para indicar que va a insertar un ID, el byval nombre, que es de tipo string, apellidos, que es de tipo string, y edad, que es de tipo integer. Los tres primeros son de tipo string por el hecho que en mi base de datos tanto el campo de identificación como el campo nombre como el campo apellidos son de tipo varchar. Entonces el homólogo dentro del Visual Studio vendría siendo el string. Como el último campo en nuestra base de datos, que era edad,
tenía de tipo dato int, aquí lo arrojamos como tipo integer, haciendo referencia a que nuestro campo de base de datos es de tipo int. Es muy importante decir que esos tipos de datos bytebound no quieren decir que esos son los nombres ni de mis campos de mi base de datos, ni los nombres de los textbooks de nuestro web form, ¿verdad? Esto nada más estoy indicando que nuestro método de insertar persona va a recibir 4 datos, va a recibir 3 strings y un entero, y yo quiero que me los inserte en el orden en el que corresponde dentro de lo que son los values. ¿De qué me sirve hacer nuestro procedimiento de insertar de esa forma? Que este procedimiento de insertar no va a depender de ningún textbox. Hay mucha gente que tiene la costumbre de que a la hora que hace los insert, pone acá los nombres de nuestros textbox. Pone textbox1.text, textbox2.text. ¿Qué tiene de malo esto? Que al hacerle el procedimiento de esa forma lo estamos haciendo muy estático, o sea, simplemente serviría para ese formulario, siendo así un código que sería poco reusable. Entonces la idea es poder acoplar nuestra función de inserción persona para que pueda ser utilizado en cualquier web form que nosotros queramos. Entonces con esto nosotros podemos hacer simplemente el llamado a nuestra función insertar persona, insertar a la persona de los textbox que nosotros queramos. Simplemente acá estamos diciendo que recibe 3 strings y un entero, sin importar qué textbox sean los que van a utilizar para capturar esa información. Entonces acá hacemos la sentencia SQL, como podemos ver en el coma, insert into persona, haciendo referencia a nuestra tabla persona. Acá están los 4 campos que se van a insertar, y acá están los values, justamente donde nos va a capturar ID, nombre, apellidos y edad. Vean que los 3 primeros, al ser strings, vean que tienen la siguiente sintaxis: comillas simples primero en las esquinas, luego comillas dobles, luego un espacio, luego los ampersand y por último el ID. Es muy diferente cuando nosotros pasamos dentro de los values un tipo de dato integer, como por ejemplo acá donde estoy seleccionando. Vea que esta sentencia no tiene comillas simples, por ende simplemente ponemos comillas dobles, los ampersand y dentro la variable que vamos a utilizar, que en mi caso es el parámetro que estoy usando dentro de mi función. Entonces, ya una vez explicado lo que es el método de inserción de persona, vamos a hacer un método acá de limpiar campos. Mucha gente también tiene la costumbre que desde el mismo formulario limpia los campos. Es más aconsejable tener un procedimiento en una clase o un módulo aparte y simplemente hacer un llamado a la función desde mi formulario, para así no tener que tener tanto código y poder fomentar lo que es la reutilización de código. En ese caso, dentro de mi web form tengo 4 campos: el que me va a permitir insertar el ID, el que me va a permitir insertar el nombre, el apellido y la edad. Entonces aquí simplemente hacemos un procedimiento, un sub, que me limpie esos campos. Aquí estoy diciendo que voy a recibir 4 textbox. No estoy diciendo que esto no indica que así se llaman mis textbox. Simplemente estoy diciendo, esta función va a ocupar 4 textbox. Agárreme esos 4 textbox y límpieme los datos. Aquí yo no estoy diciendo qué textbox son, simplemente estoy diciendo ocupo 4 textbox y de esos 4 textbox agarre uno por uno y límpiemelo. Haciendo así que nuestro código va a ser bastante reusable en caso que ustedes quieran utilizar el mismo procedimiento en otro formulario. ¿Qué ventaja tiene esto? Si yo quiero después hacer lo mismo en otro formulario, simplemente llamo a mi procedimiento de limpiar campos y acá deberé seleccionar justamente dentro del botón que yo quiero que me elimine, deberé indicar el nombre de mis 4 textbox separados por coma. Entonces voy a llamarle que mi primer textbox se llama txt1, entonces voy a poner txt1, txt2, txt3, txt4 y así me va a eliminar el texto del txt1, 2, 3 y 4. Es completamente reusable. A cambio, si en otro formulario se llaman diferente, igual yo quiera, simplemente haré un llamado a la función limpiar campos y paso separado por coma los nombres de mis 4 textos. Una vez explicado ya lo que es la lógica de la aplicación, vamos a ver a nuestro formulario web. En este caso tengo uno que se llama insertar empleados, aunque realmente sería insertar personas. Entonces vamos a modificarlo acá, que se llama registrar personas. Ser personas, el cual tiene todos esos 4 campos, como dijimos. Esta etiqueta, como ustedes pueden ver, nos va a servir porque dentro de lo que son los web forms no tenemos lo que es en Visual Studio o en C# lo que es el MSG Box o el message.box. Entonces este label nos va a servir para indicar al usuario si
se insertó correctamente o si el usuario que intentó o la persona que intentó acceder ya se encuentra registrada. Es muy importante que este label ustedes lo tengan con la propiedad visible igual false para que no se vea cuando ustedes ejecutan la aplicación. Por ejemplo, yo ahorita ejecuto mi aplicación. Y miren que mi label no se ve. Se va a ver solo cuando la persona se registre, cuando diga que se registró correctamente o cuando me tenga que arrojar un mensaje indicando que la persona que quiero registrar ya se encuentra registrada. Entonces, lo harán visible solo en esas circunstancias. Entonces, dentro de mi botón, acá es donde va la lógica de la aplicación. Entonces yo llego, le doy doble clic a mi botón, pero antes quiero enseñarles que acá donde dice Protect Sub Payload es donde ustedes deben colocar la conexión a la base de datos. ¿Qué es el Page Load? El Page Load es lo que carga, o sea, lo que se carga apenas, valga la redundancia, apenas se carga la aplicación, lo que se ejecuta. Entonces nosotros queremos que inmediatamente cargue la página, haga la conexión a la base de datos. Entonces por eso es muy importante que dentro de mi Page Load yo haga la conexión a mi base de datos. Vea que antes, como variables de clase, de lo que es mi formulario agregar empleado, yo tengo una variable que es de tipo conexión. Justamente esta variable es de tipo del nombre de mi clase. Mi nombre de la clase que yo creé se llama conexión. Entonces yo tengo que hacer una instancia de mi clase para poder utilizar todos los métodos. Esto es la diferencia, es muy diferente a trabajar con lo que son formularios de escritorio, porque en los formularios de escritorio dentro del Visual Studio podemos utilizar módulos y podemos utilizar esas funciones o esos procedimientos sin necesidad de hacer instancias. Pero en lo que es los web forms debemos hacer una instancia para poder acceder a dichos métodos. Entonces, con esta instancia yo estoy diciendo que nuestra variable cn es de tipo conexión. Entonces, mediante esta variable cn yo voy a poder obtener o tener acceso a todos los métodos que acabo de explicarles, como el de eliminar, el de insertar, el de comprobar si un usuario está registrado. Entonces, acá yo deberé colocar dentro de mi page load cn para llamar a nuestra función conectar tutorial. Recuérdese que nuestro procedimiento conectar tutorial era el que se encargaba de realizar la conexión con nuestra base de datos. Está conectar tutorial. Entonces ustedes deberán colocar dentro del page load cn, que es el nombre de nuestra variable de la clase que nos permite obtener todos los métodos, punto conectar tutorial. Ya con esto realiza la conexión en el page load, o sea, apenas carga la página se hace la conexión a la base de datos y ya podemos utilizar otros métodos dentro de esa página sin tener que hacer toda la conexión dentro de un botón, que es bastante mal empleado. Entonces dentro de mi botón que me permite registrar, voy a hacer un try catch para que nos capturen error en caso de que algo no funcione. Y aquí yo hago una condición: yo solo puedo registrar personas siempre y cuando esa persona no esté registrada. Entonces por eso justamente que hago esta validación. Yo digo sí, cn, recuerden que tengo que usar mi variable cn para poder utilizar el procedimiento o la función persona registrada que la teníamos dentro de nuestra clase de conexión. Entonces cn.persona registrada, y recuérdense que persona registrada recibía el ID de la persona que quería comprobar si estaba o no registrada. Entonces justamente ese ID lo captura de nuestro textbox que se llama txtid. Entonces si la persona que tiene el txt, o sea, la identificación que el usuario está metiendo, si esa persona no se encuentra en la base de datos, o sea, si esto es falso, se puede insertar por el hecho que no se encuentra registrada. Entonces, yo almacenaré en mi label mensaje el siguiente mensaje. O sea, lbl mensaje es el nombre de mi label que va a mostrar el mensaje de que si la persona se insertó o no. Entonces, por eso es que yo le digo el nombre de mi label .text para modificarle el texto y voy a enviar lo que me devuelva el método de inserción persona, recordándose que el método de insertar persona nos devolvía un mensaje. Como ustedes pueden ver, el método nos devuelve si se registró o no se registró. Aquí dice se ha insertado correctamente. Entonces en el caso de que la persona se registre correctamente, esta función que es cn.insertar persona nos va a devolver que se insertó la persona. Entonces vamos a repintar ese mensaje en nuestra etiqueta. Luego que le hemos repintado nuestra etiqueta, vamos a asignarle esta etiqueta a la propiedad visible igual true, recordándose que nuestra etiqueta tenía la propiedad en false, por ende no se veía. Entonces vamos a cambiarle el texto indicando el mensaje de que la persona se registró y vamos a hacerla visible porque de lo contrario no se vería el mensaje. Entonces hacemos visible el mensaje y acá hacemos cn
de nuevo, como expliqué, para poder acceder al método, a las funciones o procedimientos de nuestra clase de conexión, cn.limpiar campos, y acá voy a poner los nombres de nuestros textbooks que quiero limpiar separados por coma. Quiero limpiar cada uno de esos textbooks. Entonces, de lo contrario, o sea, si entra dentro del else, entraría dentro del else si esta condición no se cumple. Y si esta condición no se cumple, significa de que la persona que estamos buscando, que tiene la identificación que el usuario introdujo, es igual a true. Quiere decir que existiría esa persona. Entonces, si la persona existe, yo quiero que mi etiqueta que muestra los mensajes diga que la persona ya se encuentra registrada y obviamente me lo haga visible. Entonces, esa es la aplicación y la vamos a poner a prueba. Vamos acá a nuestra tabla persona y vamos a mostrar las primeras 200 filas. Como ustedes pueden ver, en este caso no tengo ningún registro asociado. Entonces vamos a ejecutar mi aplicación. Vamos a ejecutar la aplicación y acá vamos a poner identificación 1, nombre, Diego Esteban, apellidos, vamos a ponerle Granados, por ejemplo. Digámosle que tiene 23 años. Vamos a registrar a esa persona y como ve, dice se ha registrado correctamente. Ahora me puedo ir a la base de datos, actualizo la base de datos y como pueden ver ya acá me aparece el registro que yo introduje. Entonces volvamos a ejecutar la aplicación, volvamos a meter código 1, volvamos a meter Diego Esteban, queda guardado. Vamos a poner Granados de nuevo acá y edad 23. Entonces, como este código ya se encuentra registrado en nuestra base de datos, no debería permitir que el usuario se vuelva a registrar. Entonces, si le damos clic al botón registrar, otra vez, vean que nos dice la persona ya está registrada y por ende no se debe almacenar en nuestra base de datos. Quiere decir esto, que si yo llego y yo cambio mi código a código 2, ya no se encontraría en la base de datos y por ende yo podría volver a insertar a una persona. En este caso voy a cambiarle el nombre por el mío y mis datos. Entonces vuelvo a registrar la persona y se limpiaron los campos, voy a la base de datos, actualizo y ya me aparece justamente el número de persona. Entonces, como digo, este es mi video tutorial, espero que les haya sido de utilidad. Dejaré el proyecto en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo y acoplarlo a sus necesidades. Espero que les haya sido de mucha ayuda, me despido.